Empezamos a recorrer el material informativo, con respecto al material del día de hoy. Se vincula a haber tenido quizás el día más caluroso del año en la historia de la humanidad por respecto al miércoles que fue en invierno el día más caluroso. Hay una jornada de cambio climático, justamente donde se va a trabajar este tema en la provincia de Está. Pedro Levi con esta información. Pedro, adelante, buen día. Y también tenemos que decir que la situación ambiental obviamente que mejoró. Fonti García, efectivamente, bueno, el tema de los más importantes que se tiene que tener en la agenda, seguramente para cualquiera del gobierno. Aquí en la localidad de Funes está una reunión del Gabinete Nacional de Cambio Climático. Vamos a escuchar a la ministra Erika Bonet. Yo creo que lo que hay que hablar de la transición productiva. Si no hablamos espasmódicamente de algunos temas, si no profundizamos en ninguno. Obviamente que los agroquímicos ustedes saben que están siendo tratados en el mundo y en algunos ya han sido prohibidos. En una provincia productiva como es la provincia de Santa Fe, se está transitando un camino. Y esa transición ambiental que pasa en el mundo también pasa en la nuestra. Lo que tenemos que ser sinceros cuando hablamos de esto. Entonces, cuando hablamos de ambiente, hablamos de esta crisis que sucede, pero también hablamos de cómo las provincias o algunas provincias nos estamos preparando para eso. La provincia de Santa Fe tiene su plan, lo está preparando, lo va a exponer hoy con todas las provincias en este encuentro que se hace en la localidad de Funes, y lógicamente que es poner en valor estas cosas, tratar todos los temas y los problemáticos, porque quizás la problemática de Santa Fe no es la misma que la de Santa Cruz, y poder tener sus planes de adaptación y mitigación justamente para estas cuestiones extremas que están sucediendo. Una duda, ¿por qué no hay quemas en las islas? Digo, es un tema que ha preocupado a los rosarinos, a los entrerrianos durante mucho tiempo y ahora no se observan. Bueno, no se observan, creo que tiene que ver con el trabajo que hemos hecho todos, ¿no? Esto no lo podemos dejar de poner en valor, esto que les decía, que hemos preparado este programa interministerial, donde está el Ministerio de Gobierno con protección civil, donde está seguridad con la Guardia Rural Los Pumas y bomberos zapadores, y el Ministerio de Ambiente, tiene que ver también con una tarea preventiva. Los barrios Rural Los Pumas, si ustedes van al río hoy, los van a ver que están monitoreando. Eso ha tenido que ver con que los focos bajen. También hubo una recuperación de lo que es el nivel del río, o sea, hoy tenemos otras condiciones. Recuerden que cuando pasaba todo esto, el río Paraná tenía unas condiciones tremendas, había un acúmulo de biomasa, por lo cual estas prácticas que a veces sucedían hacían que rápidamente se extendieran de una manera tremenda como lo que vimos. Y creo que también la cuestión de todas las denuncias que ha habido y las investigaciones, ustedes me dicen cuáles son los resultados. Bueno, nosotros también esperamos algunos resultados, pero ha sucedido. La provincia de Santa Fe ha aportado todo lo que tiene que ver con imágenes satelitales, con un seguimiento de los últimos 10 años, y ha habido investigaciones. Yo creo que también eso ha llamado la atención en el sector productivo, de que estas prácticas quizás tienen que cambiarse, ¿se entiende? Pero creo que tiene que ver con como eran yo siempre decía que había varios factores lo que lo generaban. Creo que hoy que no estén también tiene que ver con varios factores. Lo decían que las diferentes provincias tienen sus problemáticas y que hoy que cada una de las provincias va a presentar su proyecto. En Santa Fe, ¿cuáles son los ítems que más preocupan y los proyectos y los problemas que priorizan en ese proyecto? No, nosotros podemos contar con la ventaja, y digo con ventaja porque, bueno, he tenido un equipo para poder trabajar sobre eso, somos la primera provincia que contamos con una ley. Nosotros contamos con una ley de acción climática. Yo lo cuento esto porque también, a veces contamos las diferencias políticas, tengo que decir que salió por un consenso de la legislatura santafesina, de ambas cámaras. Y esa ley la tenemos, la reglamentamos, y eso nos marca los ejes por donde trabajar. ¿Qué cosa? Economía circular, transición energética, pero también trabajar cómo adaptamos los territorios a estas situaciones que nos pasan. Yo cuando menciono la obra pública como una obra de acción climática tiene que ver con esto. Cuando hablamos con una obra de contención de barrancas, hace días atrás veíamos lo que pasaba en Rosario. Bueno, esto tiene que ver con las cuestiones ambientales y climáticas y cómo preparamos los territorios justamente para adaptarnos, pero también para mitigar una ola de calor, como lo hablamos siempre con la ministra Bartolano, en nuestro territorio. O sea, de eso se trata, y lo tenemos que hablar lo más simple posible. Lo comparto siempre con Marina Baiman y con la comunidad o el ecosistema científico, porque digo, tenemos que hablarlo para que la gente entienda. Si en casa separamos los residuos, estamos haciendo una acción, estamos contribuyendo, ¿se entiende? Lo hacemos entre todos. Ministra, estamos en época de campañas, de proyectos. Ahora, de esto entre los candidatos se habla muy poco. Se habla muy poco. Yo siempre les agradezco primero a ustedes, a los comunicadores, porque cada vez ustedes se han preparado más para preguntarnos a quienes estamos en función y se han interesado más en los temas ambientales. Creo que eso es fundamental. Es muy playo también el nivel de algunos sectores de cuando hablan de materia ambiental, y yo hay algo que digo, basta de hipocresía ambiental, y también digo,
que todos tenemos que aprender y estudiar sobre las cuestiones ambientales porque han venido a quedarse, no se puede hablar suelto. Perotti siempre nos dice, ambiente y género son transversales a todas las áreas y de esa manera es como nosotros lo trabajamos. Pero hay que prepararse porque esto vino a quedarse, como decía recién el colega. Y las medidas o los rumbos que nosotros hemos marcado, teniendo una ley, hablando de esto de esta manera para que todos podamos entender y construirlos entre todos, creo que es marcar un rumbo en la cartera ambiental. Dejó de ser un eslogan el ambiente. Para la ministra Martorano. Hasta allí la palabra de la ministra Erika Bonet con respecto a todo lo que está ocurriendo. Recién la consultábamos con respecto a la agenda en sí, en época de campaña, la importancia. Bueno, aquí en el marco y en el contexto de lo que está sucediendo con las propias explicaciones, lo que ha sido la agenda en los últimos tiempos y siempre planificando el futuro. Bien, bueno, ojalá con esta idea que recién decía Erika Bonet, que deje de ser un eslogan, ¿no? El cambio climático, porque realmente lo estamos viviendo, lo padecemos, lo notamos, me parece que hay muchísima más conciencia en el día de hoy, pero por sobre todas las cosas hay mucha más conciencia porque también se ve, ¿no? Los efectos, y sobre todo lo vemos ahora con estas temperaturas que estamos teniendo, como es por ejemplo el día miércoles que tuvimos el día más caluroso del año. Ya ahí es un hecho, lo vemos y cuando las cosas las vemos nos damos cuenta de la gravedad en la que estamos viviendo. Y es importante también que las autoridades se comprometan, porque eso es un trabajo en conjunto para que realmente haya algún resultado, una respuesta a esto que está sucediendo. Pedro, seguramente retomemos el contacto más adelante.